Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Qué bueno. Pues vamos a dar paso a la palabra. Pues ya, gracias a Dios, ya oró nuestro hermano Raúl, nuestro pastor. Pues vámonos directamente. ¿Les parece? Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido hoy estar aquí para escuchar su palabra, escuchar su voz. Qué mejor que eso, ¿verdad? Tenemos el privilegio de poder estar aquí y la bendición de estar aquí, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios que nos atrae con lazos de amor, ¿verdad? Y gracias a Dios porque ha sido su amor, ha sido ese, como dijo Jeremías, ¿verdad? Pudiste tú más, me sedujiste, pudiste tú más que yo, ¿verdad? Porque a veces nos resistimos a venir, pero es Dios poniendo en nuestro corazón ese fuego de buscarle, esa pasión, ese deseo y esa hambre de buscar de Él, de buscar su palabra. Y pues gracias a Dios que hoy estamos aquí, nuestros hermanos que están conectados, gracias a Dios que han dispuesto en su corazón el disponer y el desear y el anhelar que Dios le hable hoy en esta mañana. Yo creo que Dios nos va a hablar de una manera muy especial, como nos ha estado hablando durante estas últimas predicaciones, bueno, siempre, ¿verdad? Pero estas últimas predicaciones han sido algo muy especial donde Dios ha estado confrontando nuestra vida. Dice la palabra de Dios, ha sido como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. Y yo creo que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a dar lectura. Acompáñame por favor a Juan 3. Decía a Israel, este tema, parte de este tema lo vimos con los jóvenes. Le decía a Israel, es un tema a veces duro, fuerte, pero necesario, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Yo creo que Dios va a estar hablándonos de una manera muy especial. Y vamos a dar lectura. Juan 3, del 1 al 8, por favor. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y donde quiere que oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nos habla de un personaje muy importante en su época, un hombre que era un hombre que era principal en la sinagoga, era un hombre que sabía la ley, era un hombre preparado, un hombre temeroso de Dios, pero había algo en su vida que le faltaba. No era una persona completa, ¿verdad? Porque el tener una religión no te hace completo.
podemos ver personas o gente que tiene una religión y tú los ves y dices, wow, qué estilo de vida, wow, qué ejemplo. Y los puedes ver, ¿verdad? A veces yo una vez le decía a mi esposa, oye, qué difícil es predicarle, hablarle de Cristo a una persona que aparentemente es perfecta. Es más fácil hablarle a un teporochito, a un alcohólico, a un drogadicto. ¿Por qué? Porque ves su necesidad y ves la condición en la cual se encuentra, y tú dices, es más fácil predicarle a él. Es más fácil predicarle a una familia que está en problemas, híjoles, fuertes, ¿no? Entonces es más fácil. Pero qué difícil es hablarle a una persona que aparentemente llena todos los requisitos. Pero Jesús confronta a esta persona. Esta persona viene a Jesús. Esta persona sentía algo en su corazón que dice, ¿sabes qué? No estoy completo, me falta algo. Y esta persona va con Jesús para que le aclare eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo hacerle para saber realmente si yo voy a vivir en la eternidad? Entonces Jesús le aclara estos puntos. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo pienso que hasta aquí todavía Nicodemo se fue como que todavía no sabía de qué se trataba esto. Después lo entendió. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? El que no naciere del agua, el agua es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que generar vida en nuestra vida, pero el Espíritu Santo es el que produce la vida en nuestro ser. Vamos a ver unos versículos. Pero antes de esto quiero hablarte de algo muy importante, algo que leí, una frase de un personaje, de un predicador, y hoy te voy a hablar de esto, del nuevo nacimiento, ¿ok? Y yo leí de un predicador de esos de los antiguos, un predicador de aquellos tiempos de los 50, 60, 70 tal vez, y me gustó mucho esta frase y la apunté. Dije, wow, se las tengo que compartir a mis hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de la condición en la cual nos encontrábamos cuando el Señor Jesús vino a nuestras vidas. Te la voy a leer. Es un predicador de aquellos tiempos que se llama Leonard Ravenhill. Creo que así se pronuncia. Leonard Ravenhill. Dice, el mayor milagro en el mundo es cuando Dios toma a un hombre no santo, de un mundo no santo, cambia a este hombre no santo en un hombre santo, lo coloca de nuevo en un mundo no santo, pero lo mantiene a él santo. Y a mí me gustó mucho esta frase y dije, wow, esta frase me llegó y dije, wow, sí es cierto, o sea, y lo comparto totalmente, ¿verdad? Cómo Dios nos escoge a nosotros cuando no éramos santos, cuando vivíamos, dice el apóstol Pablo, cuando vivíamos en delitos y pecados, viene y nos toma a nosotros y nos santifica, nos aparta, pero nos deja en este mundo no santo, ¿verdad? Es que importante es esto, pero Él nos mantiene santos, Él nos mantiene apartados para Él, por medio del sacrificio ¿de quién? De Jesucristo, de su Hijo amado. Bueno, y sí comparto totalmente con este personaje, sin duda, y ese es el mayor milagro que puede suceder a nuestras vidas, ¿verdad? Y en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Y por supuesto los milagros son reales. Personalmente yo así lo creo. Creo que después de la resurrección de Jesucristo, el mayor milagro que puede ocurrir en la vida del ser humano, mayor que la creación, es que Dios decide de manera sobrenatural
cambiar al hombre no santo de una naturaleza pecaminosa, corrupta, con un corazón que solo se inclina a hacer lo malo, lleno de maldad, de perversidad, de mentira, de engaño, de falta de perdón, de inmoralidad sexual, de avaricia, de engaños, de borracheras, de vicios, de herejías, de herejías destructivas, de orgullo, de dureza de corazón, que busca y ama y desea y tolera y negocia y anhela y gusta y abraza el pecado, en un hombre santo que ha nacido de nuevo. O sea, qué importante. Yo cuando leí la frase de este varón me impactó mi vida. Dije, sí es cierto, cómo Dios cambia la vida pecaminosa, la condición del ser humano, a una persona santa, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, la única forma que nosotros podemos ver nuestra condición, porque nosotros nos podemos ver a nosotros mismos y podemos decir, sí, híjole, podemos ver mi condición de lo que te leí ahorita, de todo lo que te leí, y dices, sí, yo soy así, yo soy de esta manera, y reconocemos nuestra condición. Yo puedo reconocer mi condición de que estoy en pecado, de que tengo un vicio, de que estoy atado a un vicio, de que vivo mi vida en mentira, de que mi vida está basada en el orgullo, en tantas cosas. Digo, pero la única forma que nosotros podemos ver nuestra condición realmente es cuando miramos y ponemos la mirada en la cruz. Por eso es importante cuando nos hablan del Evangelio de la cruz, cuando nos hablan del sacrificio de Jesucristo, es cuando realmente nosotros podemos ver nuestra condición. Porque alguien te puede venir y decir, sabes que eres un alcohólico, necesitas esto, necesitas el 1, 2, 3, no sé cuántos pasos, pero eso no va a cambiar tu vida. Vas a dejar por un tiempo la adicción, pero eso no va a transformar tu vida. La única forma de que nuestra vida puede ser transformada es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Transformada en qué? ¿En que tomaba y ya no tomo? No, es transformada a un nuevo nacimiento, al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Una naturaleza divina. Porque yo puedo dejar de tomar, puedo dejar de fumar, puedo dejar de drogarme, pero mi naturaleza humana siempre va a estar ahí. Mi naturaleza pecaminosa va a estar ahí. Es que ahí solamente hay dos papás, ¿verdad? O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Entonces, mi naturaleza divina es cuando yo recibo el Evangelio, me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida al Señor Jesucristo y entonces mi vida es cambiada y transformada. Es de esto le está hablando a Nicodemo, ¿verdad? El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a leer unos versículos para entrar directamente al tema, porque vamos a ver unas evidencias y nos vamos a analizar. Dice el apóstol Pablo, que nos analicemos, que nos escudriñemos, que miremos hacia adentro, ¿verdad? Si realmente estamos en la fe, si realmente hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos versículos antes de entrar. Dice Juan 15:3, dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué nos limpia? Con la palabra, ¿verdad? Efesios 5:26, te los voy a leer así, rápido, porque son varios versículos. Si quieres no los busques, si quieres mejor apúntalos y ya los ves en tu casa con más calma. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿verdad? Hay que recordar esto.
para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, o sea, renacidos es nacer de nuevo, ¿verdad? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, siendo renacidos, teniendo, o sea, volviendo a nacer, teniendo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esto es de lo que le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Y dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Exactamente de esto es de lo que le estaba hablando Jesús a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí están las bases de lo que Jesús estaba hablando a Nicodemo, de que tenía que nacer del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque del oír, en el oír bien, del oír viene la fe, ¿verdad? Porque, ¿cómo dice? Entonces me fue. La fe viene por el oír, y en el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo escucho la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y produce fe a mi vida, ¿verdad? ¿Quién es el que da la fe? Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio. Ok. Vamos a ver unos versículos claves. De hecho, creo que hasta los repetimos de memoria una y otra vez, ¿verdad? Dice Romanos 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nos está hablando de una nueva criatura, de una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nos está hablando de un nuevo nacimiento, pero dice el que está en Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque si yo estoy en miles de cosas, no he nacido de nuevo, no soy una persona nueva. Yo puedo tener una religión, puedo tener lo que tú quieras, pero si no estoy en Cristo, en su obra, en su palabra, no estoy en nada, ¿verdad? Mi vida sigue igual. Entonces, si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Si tú y yo estamos en Cristo, nueva criatura somos. Segunda de Corintios 3:5 dice, ¿cómo dicen? Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta, dice, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces aquí ya nos está, el apóstol Pablo nos está llevando, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está haciendo esta pregunta, ¿verdad? Y nos dice, examinémonos a nosotros mismos. Examínate si estás en la fe. Pruébate a ti mismo, ¿verdad? Entonces de esto es de lo que vamos a ver hoy en esta mañana.
Entonces les hago una pregunta, ¿están listos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a la primera evidencia. Vamos a ver varias evidencias de el nuevo nacimiento. Entonces dice el apóstol Pablo, analízate. Que nos analicemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probarnos, hay que probarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no es de yo probar al vecino que está al lado, ¿verdad? No al que ya tiene quién sabe cuánto que no viene. No. Se trata, esto es personal. La palabra de Dios es personal, es para mí, ¿verdad? No es para el hermanito, ¿para qué? No, es para mí, ¿verdad? Porque luego a veces nosotros nos bajamos y, no, hermano, sí ya me traje. No. Uno no prepara el mensaje pensando en fulanito, en sultanita, no. Es la palabra de Dios hablándonos primero a nosotros mismos y luego para compartirla, ¿verdad? Así para que no se ofendan, ¿verdad? Porque yo no me ofendí cuando Dios me habló. Le dije, gracias Señor porque tú me estás hablando, ¿verdad? Primeramente a mí. Ok, entonces vamos a ver la primera evidencia. Primera evidencia que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida si realmente hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque no es de que mi primera evidencia que nací de nuevo es porque voy a la iglesia los domingos. Esa no es una evidencia, ¿verdad? Porque canto y lanzo y levanto las manos y todo. No, eso no es una evidencia, ¿ok? Porque ahora por mí me caigo. No, eso no es una evidencia. La primera evidencia, si yo he nacido de nuevo y en la que yo me voy a basar para verme hacia adentro, es esta: hambre por la palabra de Dios, ¿verdad? Y tengo dos versículos. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la primera evidencia es hambre por la palabra de Dios. Hay que recordar a un bebé cuando nace, lo sacan de la panza de la mamá. Los doctores la limpian, ¿verdad? Me tocó limpiar a mi hija. Tuve esa bendición, ese privilegio. Pero enseguida, hombre, pero lloran. ¿Cómo lloran los niños? No, se ponen hasta morados. Por ejemplo, yo era primerizo, ¿verdad? Y yo me desesperaba, así como que, ¿qué hay que hacer o qué? Pues era fácil, nada más pegárselo a la mamá y la niña... Los bebés buscan luego el pecho de la mamá, el alimento, y ahí se quedan. Y las enfermeras, pégueselo. Y hasta que se lo peguen, ya está chiquillo, la chiquilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la primera evidencia de un nuevo nacimiento, el alimento. No sé por qué nacen con hambre los chiquillos, ¿verdad? Y es que de veras, así nosotros cuando nacemos de nuevo, no sé si te acuerdas que cuando te hablaron de la palabra del evangelio, que sucedió algo en tu vida, lo primero que hiciste, comprarte tu Biblia, ¿no? No esperaste a ver quién te regalaba una, no. Fuiste y, una Biblia. Y buscar la palabra de Dios. Y esperarte a que fuera tal día para venir a recibir de la palabra, ¿no? Entonces la primera evidencia es hambre por la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú tienes 5, 6 años, 8 años, o no sé cuánto tiempo tengas, y no tienes hambre de la palabra de Dios, algo está sucediendo en tu vida. O más bien algo no está sucediendo, ¿verdad? Hay que checar eso, ¿verdad? Porque algo que tiene que haber en nuestra vida es un hambre. ¿Se acuerdan de una canción que canta Jesús Adrián Romero? Que dice, hambre que duele y que debilita. Un hambre cuando tienes hambre, que sientes aquí el hueco que hasta te dobla del dolor, pero del hambre, ¿no? No sé si alguien ha pasado esto. Pues así debe de ser en nuestra vida. Una hambre y un deseo por la palabra de Dios, ¿verdad? Es como el agua, ¿verdad? Deja de tomar agua, ¿qué pasa? No es de que la desees tampoco, ¿verdad? Va más allá.
es de que la necesitas. El alimento no es de que desees el alimento, es de que lo necesitas. Dejas de alimentarte, ¿qué pasa? Viene desnutrición, la anemia, debilidad, tantas cosas, y te puede provocar la muerte, ¿verdad? Es así. Va más allá de anhelarlo, es que lo necesitamos. La palabra de Dios es una necesidad para el que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, Primera de Tesalonicenses 1:6, fíjate lo que dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjate cómo lo dice en la siguiente parte. Dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿verdad? A como sea, tenemos que comer. A como sea, pase lo que pase allá afuera, que la pandemia y que no sé qué, ¿verdad? Tenemos que comer. Yo me acuerdo cuando empezó esto, decían, no salga de casa. Pero tenemos que salir a trabajar, sino que comer a nuestros hijos. A como sea, tenemos que salir a arrimar el alimento. Así es. Dice, recibiendo la palabra en medio de la tribulación, con gozo en el Espíritu. Es hambre por la palabra, es un deseo. No nos podemos quedar sin comer un solo día. ¿O alguien se ha quedado sin comer un solo día? Almorzamos, comemos y cenamos, ¿verdad? Y a veces hasta más. Entonces, así debe de ser, hambre por la palabra de Dios. El segundo punto. Un deseo profundo por la santidad. Repito, un deseo profundo por la santidad. Y vamos a leer Romanos 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, ¿verdad? Porque luego es que ya soy salvo, ¿no? Dios me va a perdonar de todos modos. No. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ojo, los que hemos ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice el 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por vuestro fruto, ¿la qué? La santificación, y como fin, la vida eterna. Entonces, es un deseo profundo por la santidad de Dios. Primera de Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Y Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces es un deseo profundo por la santidad a nuestras vidas, ¿verdad? Es un deseo, un repudio hacia el pecado, porque sabemos que el pecado va a ofender a Dios. El pecado me va a separar de la presencia de Dios. Entonces tiene que generar eso en mi vida, un deseo profundo por la santidad, un deseo profundo por seguir apartado para Dios, reservado para Dios. Tiene que haber ese deseo en mi corazón. La santidad no es causa, sino el resultado de la salvación. El nacido de nuevo siempre va a querer agradar a Dios donde quiera que esté. ¿Dónde vas a agradar a Dios? Donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque eso tiene que generar en tu vida un deseo profundo por la santidad, un repudio hacia el pecado.
Por eso te decía, cuando nosotros quitamos la mirada de la cruz, cuídate, cuidado. Lo que cambia nuestras vidas es ese suceso, lo que sucedió en ese lugar, en la cruz del Calvario. Es lo que nos hace ser nacidos de nuevo. ¿Ven? Vamos al tercer punto. Es comunión con Dios. Primera de Juan 1:3. Comunión con Dios. Dice, lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, algo que va a suceder cuando nosotros hemos nacido de nuevo y que vamos a analizar en nuestra vida, si realmente yo tengo comunión con mi Señor, si realmente yo busco y anhelo tener comunión con Dios, va a dar esta evidencia. O sea, sí, realmente sí he nacido de nuevo. Pero si no hay esto en mi vida, yo no tengo una comunión con Dios, algo está sucediendo en mi vida o algo no ha sucedido, ¿verdad? Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Repito, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Wow, qué importante es esto, qué importante es tener comunión con Dios, ¿verdad? Qué importante es la oración. Por eso los discípulos fueron con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan a sus discípulos, enséñanos a orar. Había un deseo hacia la oración. Entonces Jesús les enseña la oración modelo. ¿Por qué? Porque era muy importante. Ustedes cuando oren, oren así. Diríjanse al Padre. Entren en comunión. Lleguen a su aposento y cierren sus puertas. No se distraigan, que nadie lo distraiga de su relación, de su comunión con Dios. ¿Verdad? Porque de repente llega cualquier cosa y nos distrae. ¿Cuánto tiempo tenemos que no oramos como debemos de orar? Porque a veces oramos de una manera sistemática. Señor, te damos gracias por los alimentos y nada más por los alimentos. Y luego otra vez pasa otro día. ¿Y por qué oramos? Pues por los alimentos. Hay unos que ni por los alimentos oramos, ¿verdad? Llegamos y órale con todo, pero ni siquiera dimos gracias, ni siquiera reconocimos que el alimento que estamos recibiendo viene de parte de Dios. O sea, tantas cosas, ¿no? Nuestra comunión con Dios es súper importante. Es súper importante. Mira, Josué, mira, bien trucha Josué. Josué iba, Moisés subía, ahí va Josué atrás. Ay, espérate, hasta aquí, ya no puede subir. Pero al día siguiente ahí va otra vez Moisés, ahí va otra vez Josué. Y dijo, ya sé cuál es la clave. Ya sé cuál es la clave. La comunión con Dios. Él vio a su maestro que subía, a su pastor, a su líder, que él subía a orar y que dijo, ya me sé la clave. Ya me enseñó el caminito, ¿verdad? ¿Cuál era la comunión con Dios? Jesucristo, muy temprano, aún siendo oscuro, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Buscaba un lugar donde nadie lo distrajera, donde nadie anduviera ahí, Señor, espérame. No. Él se enfocaba
a lo principal, a su comunión para con el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo de ejemplos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús. Y la clave nos da Él, comunión con Dios. Tener comunión con Él. Nuestra evidencia de que hemos nacido es eso. Ese es otro punto, ¿verdad? Porque vimos el hambre por la palabra, leemos la palabra, si leemos la palabra, oramos, tenemos comunión, tenemos intimidad con Dios, ahí viene otro punto, ¿verdad? Vamos a otro importante. Iluminación por las Escrituras. Entonces, caray, esa palabra iluminación, ¿verdad? Así como que no entra mucho en nuestro lenguaje cristiano, ¿verdad? Como que entra en el lenguaje de enfrente, ¿no? Pero vamos a ver. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernimiento. ¿Ok? Una persona que ha nacido de nuevo tiene discernimiento de las cosas que podemos encontrar aquí en su palabra, ¿verdad? Hay un discernimiento por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este discernimiento nos lleva, cuando tú escuchas una falsa enseñanza, un falso maestro, un falso profeta, tantos falsos que se andan por ahí levantando, y tú puedes discernir si esa es palabra de Dios o no es palabra de Dios, si viene de parte de Dios o no. Entonces hay un discernimiento, ¿verdad? Entonces ahorita se escuchan muchos textos sacados de contextos y se arman tantas herejías, ¿verdad? Es que el punto doctrinal es este, no, espérate, hay que leer la palabra de Dios. Mira, yo tengo una clave en la palabra de Dios. Yo he empezado a escribir la Biblia así de corridito, sin versículos, sin tema ni nada, así, y no me salgo del contexto. Me voy así, digo, wow. Y Dios me ha hablado de una manera muy especial, de un discernimiento bien especial. Y de por ahí de repente escucho, ahorita en el Facebook, ahorita con la pandemia se soltó a todo lo que da, y ahorita muchos siguen a fulano y siguen a sutano y siguen a todo, pero menos siguen a Cristo. Es que estoy siguiendo a fulano, yo estoy siguiendo a sutano, yo estoy siguiendo al otro, pero no estamos siguiendo a Cristo. No nos estamos basando al Evangelio de Cristo. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, cuando has nacido de nuevo, hay un discernimiento y sabes de dónde viene esa palabra. ¿Verdad? El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Entonces es importante escuchar la voz de nuestro pastor y seguirle, solamente a él. Es que yo soy seguidor, hermano, de fulano que es que predica con todo, ¿verdad? No, hermano, es que, wow. Pero ya no leímos nuestra Biblia. Ya no hay ese discernimiento. Nos vamos por lo emocional, por lo motivacional, porque wow. Le decía al pastor, es que ahorita ya no hay pastores, ahorita ya hay coach. Que te motivan con un versículo, te motivan y dices, wow, y te la crees. Porque no hay un discernimiento espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que analizarnos en esto. Hay discernimiento en nuestra vida. El que ha nacido de nuevo tiene esto en su vida. Tiene el Espíritu Santo y por lo tanto hay un discernimiento. El Espíritu Santo te lleva y te revela la verdad de que sabes que eso es mentira.
5. Piensa en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 5 y 6. El que ha nacido de nuevo piensa en las cosas del Espíritu. Y vamos a leer Romanos 8, 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Filipenses 4:8, fíjate lo que dice. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales, en las cosas que generan vida, no en las cosas que generan muerte. ¿Qué genera muerte? Las cosas de la carne. Lo que nos satisface carnalmente nos va a llevar a la muerte, a la separación de nuestro Señor. Nos va a llevar a vivir vidas frustradas, vidas truncadas, propósitos a medias. Nos va a llevar así. Van a suceder cosas terribles a nuestra vida. Pero si andamos en las cosas del Espíritu, si vivimos para agradar a Dios, si vivimos para honrar a nuestro Señor, si mi vida está basada en glorificar el nombre de Dios, digamos, en un ejemplo, en mi matrimonio, voy a glorificar a Dios en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi esposa, voy a glorificar a Dios en donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque estoy pensando siempre en las cosas espirituales, en agradar a Dios. Pero si mi vida está basada en satisfacer mis deseos, mis apetitos carnales, entonces ahí está pasando algo en mi vida, ¿verdad? Entonces, esta evidencia del pensar en las cosas del Espíritu es en lo que tiene que estar basada nuestra vida. ¿Estamos pensando realmente en las cosas del Espíritu? ¿En las cosas que agradan a Dios o en las cosas que nos agradan a nosotros mismos? ¿En las cosas que nos van a llevar a vivir en una separación o nos van a llevar a vivir en una vida apartada y consagrada para nuestro Dios? Entonces tenemos que pensar esto en nuestras vidas, hermanos. El nacido de nuevo ya no piensa en las cosas de la carne, sino en su mente rebosa las cosas del Espíritu. Así debe de ser nuestra vida de los que han nacido de nuevo. Entonces dice el apóstol Pablo, analízate. Si estuviéramos haciendo una ¿cómo se llama? Así como evaluándonos, así una hojita, a lo mejor estuviéramos ahorita 50-50, ¿no? Un empate, vamos tablas. O cómo nos estaríamos analizando, evaluándonos, ¿no? Dices, híjole, me falta mucho, pero mira, no te preocupes, dice el apóstol Pablo, hay que agüitarnos, ¿verdad? Bueno, así no lo dice, ¿verdad? Pero dice, yo mismo no pretendo yo haberlo alcanzado, pero prosigo. Hay que echarle ganas. Sí he nacido de nuevo, pero me falta todavía. Hay que echarle ganas. Sí se puede, porque tenemos al Espíritu Santo, se puede. Sí he nacido de nuevo, sí, pero en algo he fallado. Dice el apóstol Pablo, no digo que ya lo he alcanzado, aunque él mismo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Pero después dijo, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo, le estoy echando ganas, no me he rendido. Estoy luchando con mi carne, estoy luchando con mí mismo,
Pero es importante analizarnos. Estos puntos son muy importantes para nuestra vida, para nuestro caminar con el Señor. 6. Experimenta la disciplina de Dios. Aquí es donde no nos gusta. Y aquí dices, ay hermano, ¿cómo es posible que tú digas eso? Pero sí, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate, Hebreos 12, 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama, lo consiente, le pasa todo. No, fíjate, porque el Señor al que ama, disciplina. Y aquí viene otra cosa. Y azota a todo al que recibe, ¿por qué? Por hijo. ¿Hemos nacido de nuevo? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, ¿les dio qué? Potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es nuestro papá, nos ama, viene disciplina, pero también nos azota, ¿verdad? Y luego dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Es que Dios no castiga, hermano. O eres hijo, o dice aquí, o eres bastardo, ¿verdad? Dice, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Cuando un padre deja que su hijo haga lo que quiera, se portó mal, quiso eso, déjalo, está chavo, déjalo, está joven, déjalo, al rato entiende, déjalo. No entiendes. 3, ¿verdad? ¿No me haces caso? Ándele pues. Un padre, cuando ama a un hijo, lo disciplina. Y si es posible, 3. ¿Verdad? Porque nos ama nuestro Señor. Entonces la evidencia es esta, porque a veces ya nos decimos cristianos, viene la disciplina de parte de Dios, no, ya mejor me voy. No, ya mejor. ¿Sí o no? Viene la disciplina de parte de Dios y ya mejor me voy. Siete, amor por el perdido. Amor por el perdido. Pues nosotros ya somos cristianos, ¿verdad? Nosotros ya la libramos. Pero los de fuera, pero los que no le conocen, hay amor. Hay dolor por aquellos que están perdiendo. Entonces una evidencia de un nuevo nacimiento es este, amor por el perdido. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué sucedió en el corazón de Jesús? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Que no tenían pastor. ¿Y qué sucedió? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El mismo sentir que hubo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo sentir debe de haber en los que hemos nacido de nuevo, en los que hemos recibido el nuevo nacimiento. Tiene que suceder en nuestra vida esto, un gran amor por el perdido. Romanos 1:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo anunciar el Evangelio. Hay una necesidad en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, una necesidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice, y ay de mí si no anuncio el Evangelio, ¿verdad? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Okay? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae salvación. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es vida. Y tiene que haber eso en nuestra vida, en nuestros corazones. El que ha nacido de nuevo siente una pasión desbordante por dar a conocer su fe a otros. Quiere que los demás experimenten y tengan lo que él tiene, la salvación. Esto es compasión, como lo vimos ahorita con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo compasión, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Yo me acuerdo mucho de Rick Warren, del que escribió el libro, bueno, escribió varios libros, Una vida con propósito. Él narra de su papá cuando ya estaba a punto de fallecer. Ya le quedaba muy poco tiempo de vida. Y algo que impactó la vida de Rick Warren fue esto. Estaba ahí ya agonizando el Señor, ya a punto de morir, pero aún había aliento de vida en él. ¿Y qué dijo él? Uno más para Cristo. ¿Qué había en su corazón? Amor por el perdido. Amor por el perdido, que dijo, uno más para Cristo. No, acuéstate, te va a hacer daño. Uno más, uno más para Cristo. ¿Se acuerdan de la película de la lista de Schindler? Que ve su anillo y dice, con este hubiera salvado a no sé cuántos, ¿verdad? ¿A cuántos? ¿A 100? A 100. Más a uno. Él dijo a 100. Uno más para Cristo, mi hermano. Amor por el perdido. Amor por el que se está yendo al infierno. Porque el infierno existe. Si existe el cielo, existe el infierno. ¿Y a dónde se están yendo los que no han conocido a Cristo? Entonces tiene que haber ese amor en mi vida. En el nacido de nuevo tiene que haber eso en nuestra vida. Amor por el perdido. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo, decía el papá de Rick Warren. Uno más. Estás mal, estás muriendo. Uno más. Uno más para Cristo. Entonces es amor por el perdido. El punto número 8 es imita a Cristo. El que ha nacido de nuevo imita a Cristo, ¿verdad? Es imitador de Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Tenemos que imitar a Cristo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Él imitaba a Cristo. Él era un imitador de Cristo. Y esto tiene que estar en nuestros corazones. Romanos 8:29.
Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A la imagen de quién? ¿Tenemos que ser imitadores de quién? De Cristo. ¿Tenemos que reflejar a quién? Cristo. ¿Con nuestro hablar? ¿Con nuestros hechos? Con todo. Con todo. Para que Él sea el primogénito entre muchos. El que ha nacido de nuevo siente... El que ha nacido de nuevo siente la necesidad de ser como Cristo. Quiere imitarlo en todo, porque para esto fue diseñado. Si nacimos de nuevo, tenemos que manifestar esta nueva naturaleza reflejada a través de Jesucristo. Que la gente vea y vea a Jesucristo en nuestras vidas. Hay que recordar cómo se les llamó a los primeros cristianos. ¿Cómo se les llamó? Los del camino. Hechos 11:26, vamos. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Se les llamaron, los empezaron a llamar. ¿Por qué? ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque se parecían a Cristo. Porque decían, ellos son pequeños Cristos, ¿verdad? Son pequeños Cristos. Reflejaban a Cristo. Lo que Jesús hacía, ellos lo hacían. Como Jesús hablaba, ellos hablaban. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando negó a Jesús, que le dijeron, tú hablas como ellos. Y ser imitadores de Cristo. Que la gente cuando te vea la gloria de Dios en tu vida. O sea, a Jesucristo reflejado en tu vida. Ama la iglesia de Cristo. Aman a los perdidos, pero también amamos la iglesia de Cristo. El 9. Ama la iglesia de Cristo. Hebreos 10, 24 y 25. Esto no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Hasta lo repetimos. Y lo repetimos. 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Ok? Y cuando viene la venida, cuando se aproxima la venida del Señor Jesucristo, van a venir muchas situaciones difíciles. Lo estamos viendo. ¿Ok? Ahora sí, como dicen, no nos hagamos que la Virgen nos habla. No, estamos viendo las señales. Ahora sí, como decía mi abuelita, ¿verdad? Ves la tempestad y no tincas. Estamos viendo que el día del Señor, el día glorioso del Señor, pero también un día el terrible del Señor se está acercando. O sea, el día del Señor se está acercando. Dice, no dejes de congregarte, mucho menos cuando ves que aquel día se acerca. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. ¿Y cómo debemos estar? Amándonos unos a otros, ¿verdad? Amándonos como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos que amarnos. Efesios 5, 25 nos lo dice. A maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo dice? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? Tiene que haber un amor entre nosotros, entre hermanos. No puede estar, uno que ha nacido de nuevo no puede estar sin hacer algo, no puede estar con los brazos cruzados. Tenemos que estar haciendo algo cada vez para la edificación de nuestra iglesia, para ayuda, para fortaleza y para crecimiento. ¿Verdad? Tenemos que amar a nuestra iglesia, tenemos que darnos a la iglesia. Jesús lo hizo, ¿verdad? Ese sentir debe de haber en nosotros, esa evidencia debe de haber hacia nosotros, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a Cristo
y que aborrezco al hermano, ¿verdad? Yo le sirvo a Cristo, pero a él no le sirvo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a servir a él? No. Si yo digo que amo a Cristo, tiene que haber ese amor profundo también por su iglesia, porque es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, amor por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra evidencia. La 10, ya casi estoy, que no se me desesperen, ¿verdad? Si ya se tardó bien Antónico, espérenme, aguántenme tantito, es importante. 10. Las pruebas le fortalecen y le perfeccionan. ¿Okay? La evidencia del que ha nacido de nuevo, las pruebas le fortalecen y le perfeccionan. Porque a veces vienen las pruebas y ya nos vamos, ¿verdad? Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En el cual vosotros os alegráis, aun cuando ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que aunque perecedero se apruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas nos van a fortalecer y nos van a perfeccionar. Amados, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. El que ha nacido de nuevo va a soportar la prueba, va a soportar la aflicción. ¿Por qué? Porque es para fortalecernos y perfeccionarnos. ¿Ok? Nos va a fortalecer y nos va a perfeccionar las pruebas. Da frutos de arrepentimiento. Mateo 3. Vamos a leer del 2 al 8. Dice, y diciendo, aquí está hablando el Juan el Bautista, ¿eh? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, a Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué? Frutos de arrepentimiento, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Frutos de arrepentimiento. Efesios 4:22 dice,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, frutos de arrepentimiento. Renunciar al pecado. Renunciar a la antigua manera de vivir. Y aquí es donde se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad y verdad. Frutos de arrepentimiento. Tiene que haber una evidencia de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Porque si yo digo que he nacido de nuevo, si yo digo yo soy cristiano, pero mi vida sigue igual, algo está pasando. Si yo robaba y sigo robando, ¿qué está pasando? ¿Hay arrepentimiento? No he dado frutos de arrepentimiento. Si yo estoy en adulterio, estoy fornicando, estoy haciendo cosas que no debo de hacer, ¿hay arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar lo malo, dejar el pecado y alinearme a como Dios dice que viva. Cambio de vida, cambio de actitud. Y el último, amor por Cristo. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, ¿qué? Guarda. Mi palabra guarda. El que me ama, me obedece. El que me ama, obedece mis mandamientos. Así de fácil lo dijo el Señor Jesucristo. Yo he nacido de nuevo, estoy siendo obediente a mi Señor. Entonces algo está pasando. Entonces dice el apóstol Pablo que nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Analicemos si realmente yo he nacido de nuevo. Sí he nacido de nuevo, pero he fallado mucho. Tenemos que echarle ganas. Tenemos que alinearnos a nuestro Señor. Necesitamos salir y abandonar y darle de espalda a este cristianismo que estamos viviendo, un domingo, un cristianismo de domingo, un cristianismo pasivo y pobre que podemos estar viviendo, podemos estar reflejando, para examinar nuestra vida y evaluarnos, para saber si realmente estamos en la fe. Porque es posible que ni siquiera, tal vez yo puedo darme cuenta que no he nacido de nuevo y solo nos damos cuenta que estamos viviendo una religión más, que nos salimos de una religión y estamos haciendo de la vida cristiana un cristianismo, una religión, y nos estamos dando cuenta hoy en esta mañana que yo puedo decir, yo no he nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, serás completamente incapaz de ver, pero si no has nacido de nuevo, serás incapaz de ver el reino de Dios y menos el poder de Él. Si descubres que no estás viviendo nada de esto, hoy es tu día, hoy es el día de salvación, para que de manera seria e intencional le entregues tu vida a Cristo. Que confieses tus pecados y que te arrepientas, que le entregues tu vida a Jesucristo. Y para aquellos que están o que estamos en la lucha, en la perseverancia, quiero que sepan esto. El solo hecho
de que luchemos con la situación de que no estamos amando a Dios lo suficiente como Él dice que le amemos, ¿verdad? Es evidencia de que hemos nacido de nuevo. Cuando se produce un dolor en nuestro corazón de que no estamos haciendo y de que no le estamos amando como Él dice que le amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, es una evidencia de que está sucediendo algo en nuestro corazón y de que tenemos que echarle más ganas, una vida más de entrega y más de pasión. El hecho de que veamos nuestra propia vida y nos demos cuenta de que no es tan santa ni tan justa como quisiéramos, y que esto nos molesta y nos causa dolor, es evidencia de que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios. Pero hay esto en nuestro corazón, de que tenemos que echarle más ganas, de que tenemos que morir más a nosotros mismos. El hecho que el Espíritu Santo nos inquieta es evidencia de que le conocemos y de que hemos nacido de nuevo. Del agua, su palabra y del Espíritu Santo. Pues gracias a Dios por su palabra y si hay cosas que decimos, híjole, yo ya, dice el apóstol Pablo que me analice, que escudriñe, que vea qué hay en mi vida, si estoy probado o no. Sí, hay que echarle más ganas. Dice el apóstol Pablo, no digo que ya soy perfecto, que ya he cumplido, no, que echarle ganas. Pero si te has dado cuenta que dices, híjoles, todo lo que hablamos, espantosa X, como dice Chabelo, ríndete a Jesús. Ve a la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano.